Bueno, buenas noches o buenas tardes, como mejor. Soy Ana Montalto, voy a compartir esta charla con ustedes con el tema que realmente me dio gran inquietud, gran motivación, donde he llevado y transcurrido ese interés, que es el tema de la función preventiva, lo que precisamente se conoce con el nombre de la responsabilidad civil preventiva. Obviamente que la función preventiva de la responsabilidad civil se presenta como un complemento de las famosas, las trayectorias o las tradicionales vías resarcitorias. La expresión que más adecuada parte de la base de que uno de los principios de la responsabilidad civil es el principio de Minen Ladere, que como todos debemos recordar es el principio del deber de no dañar a los demás, que este principio supone primero no dañar a otro y luego, si se daña, reparar el perjuicio causado. La base precisamente del no dañar al otro lleva implícito en su misma esencia, ¿no?, la idea de una razonable evitación del principio, es decir, una razonable evitar el no dañar a otro. Nosotros en el Código Civil, a través, obviamente, hemos tenido el beneficio de haber sido incorporado esta función preventiva en el ámbito del derecho civil y comercial de la nación. El Código Civil y Comercial consagra de una manera muy expresa, es decir, 4 artículos, pero de carácter expreso y absolutamente amplia, un deber general de previsión que hace a la esencia de la llamada responsabilidad civil preventiva. La innovación es relevante y muy significativa, obviamente, pues la tutela preventiva y las acciones que se de ella demanden dan lugar precisamente a este dispositivo generalizado. Aquí, obviamente, se van a incorporar soluciones normativas que son derivadas del principio general de no dañar al otro, pero que no tienen una regulación orgánica expresa en el régimen del Código Civil derogado. Esta norma actúa de tal forma como un principio fundamental del sistema, que establece un principio general de prevenir el daño, bajo ciertas condiciones, obviamente, que sería al tiempo que legitima a quien ha contribuido a evitar el daño para que en caso de ser responsable un tercero pueda reclamarle los gastos en que había transcurrido para evitarlo. Claro está, para mí, que se trata de un dispositivo novedoso y no queda la menor duda, sin precedente hasta ahora no encontrado en el derecho comparado, pero que trata de evitar la causación de un daño o de neutralizar los efectos de una acción dañosa ya iniciada, pero todavía no consumado totalmente. ¿Dónde encontramos sus fuentes y su base? Obviamente, esa fuente y esa base la vamos a encontrar precisamente este principio de prevención en las bases que serían constitucionales. Hoy tenemos una regulación orgánica en tal sentido, tanto sustancial como procesal, que viene efectivamente de sus raíces. Esas raíces sería propiamente de la Constitución Nacional. Y se proyecta no solamente en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino también en otros ámbitos del derecho, como sería el público, el ambiental, tanto como el del consumo. Tal es así que el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional reconoce es una acción tan rápida como la del amparo,
siempre en cuanto no exista otra vía judicial más eficaz contra los actos de las autoridades o de particulares que son arbitrariedad o legalidad manifiesta en forma actual, inminente, que lesione, restrinjan o altera algunos derechos. Esto es precisamente en lo que se conoce, por un lado, tenemos la Constitución, la Carta, la Constitucionalidad Magna, que sería principalmente la acción de amparo. Al margen de esto, también nuestro régimen, Código Civil y Comercial de la Nación, lo establece este deber de prevención del daño en los artículos 1710 hasta el 1713, que después lo vamos a ir analizando y que nos va a llevar el contexto de nuestra exposición. Otra en el ámbito, por ejemplo, en materia de interdicción del ejercicio abusivo del derecho, en el artículo 10, ¿sí?, donde la ley impone al juez el deber de ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. También lo veremos en el artículo 52, donde ahí permite la adopción ¿sí?, de las medidas ¿cuáles? De tutela preventiva en materia de daños derivados, obviamente, de la afectación de los derechos a la intimidad personal, familiar o al honor, a la imagen, ¿sí?, de identidad personal, y que autorizan a reclamar, ¿sí?, la prevención del daño en los términos del artículo 1710 y siguientes del Código. En el otro ámbito, en el ámbito contractual, por ejemplo, el artículo 1032 regula la figura de la suspensión del cumplimiento de claro corte preventivo. Y lo leo porque dice que una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño, porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su actual, ¿sí?, en su aptitud de cumplir o en su solvencia. La suspensión sin efecto cuando la otra parte queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridad suficiente. Ahí está claro que en el ámbito se puede solicitar se presenta la prevención del daño. En materia de relaciones de vecindad, ahí obviamente por molestias que ocasionen, puede ser por humo, color, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones, que obviamente exceden las tolerancias vecinales. Entonces, efectivamente, los jueces pueden disponer la remoción de lo que causa la molestia o hasta su cesación. Y esto está contenido en el artículo 1973 del Código. Si seguimos en lo que podría ser en el ámbito contractual de prevención del daño, comprende también la tutela preventiva, ya que en ese caso que una parte sufriera una amenaza grave o un daño a sus derechos, y la otra parte que ha sufrido un menoscabo significativo a su actitud para cumplir esto, puede suspender el cumplimiento, ¿sí?, de la prestación hasta que la otra cumpla su prestación o el de seguridad suficiente. En eso está claro en el artículo 1032 del Código Civil y Comercial. También en el ámbito del derecho al consumidor, que puede pedir el cese de una publicidad ilícita, ¿sí?, y la publicación de anuncios rectificatorios con una sentencia condenatoria, el 1102 del Código. Hay obviamente dentro del ámbito del Código Civil, cuando hablamos del ámbito de la protección de las personas humanas, en el artículo 51, como en la protección de afectaciones a la dignidad. Esto obviamente considerado de que esta función preventiva, que en definitiva parecía que no tenía algún fundamento alguno, vemos que en todas las materias del derecho están como incorporados en sí, manifestando, por ejemplo, los artículos que le he expuesto y que encontramos sí o sí
la función preventiva dentro de este sistema de ordenamiento jurídico. Nos vamos a empezar a analizar en cierta forma para que veamos las diferentes situaciones y qué requisitos deben tener para que se pueda promover y cuáles son las medidas procesales o medios procesales que podemos recurrir. En principio, el Código Civil y Comercial de la Nación expresa esta función de esta responsabilidad civil preventiva, esta función preventiva, y en 4 artículos que establece, por un lado, el deber general de prevenir el daño, que es en el artículo 1710, después regula lo que sería la acción preventiva, a tal punto que ese sería obviamente en el artículo 1711, y después determinan en el 1712 del Código Civil quienes se encuentran legitimados activa y pasivamente, y por último los relaciona al alcance de la sentencia preventiva, o sea, cuál es el alcance que tiene la sentencia preventiva con respecto al artículo 1713. Es así como el Código Civil y Comercial de la Nación incluye la función preventiva dentro de la responsabilidad civil, de tal modo que la responsabilidad civil no solo resarce el daño injusto, sino también lo previene. Esto es lo que vamos a tratar de ver de qué manera y de qué forma nosotros podemos accionar y cuáles son procesalmente los medios. El artículo, como le dije, el 1710, establece que el deber de prevención. Y bueno, como yo digo siempre, en ciertas ocasiones, cuando estamos en la situación de quizás de empezar a encaminar algo, uno dice, a veces es bueno, vulgarmente, prevenir el daño mejor prevenir que curar. Esa es la paradoja que uno adopta por lo general. Es mejor prevenir que curar. Es así que me parece que esta situación lo ha entablado el artículo 1710. Es decir, que impone este articulado, que toda persona debe, de evitar, en cuanto de ella dependa, causar un daño no justificado y adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias y las medidas razonables, para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Y acá es como que surgen términos que lo tenemos que poner en comillas, porque yo digo, estos términos como, en cuanto de ella dependa, que surge de ahí, de buena fe y conforme a las circunstancias, que también surge del análisis, y medidas razonables, son parámetros que nos hacen determinar de conductas muy flexibles, de la determinación de las conductas muy flexibles que necesariamente terminan modelándose en base a un margen de discrecionalidad evidente, lo que se debe conducir al interpretar, el extremo de los recaudos para que la norma se interprete con razonabilidad. ¿Qué me planteo o qué me sucede? Yo planteo este artículo como no cuestionamiento, sino una problemática donde anidan que no siempre se puede, no siempre se puede predeterminar con razonable precisión y objetividad qué es aquello que la ley manda y qué es aquello que la ley prohíbe. A veces hay con tanta precisión y objetividad que a veces cuesta poder llegar a determinar qué es lo que la ley a uno le permite, le prohíbe, y qué es lo que la ley algunas veces nos manda. Por eso yo considero que es necesario tener en cuenta, por un lado, sobre quién recae ese, vamos a decir, el deber de prevención. Y por el otro lado, qué conductas son exigibles. Y cuando digo, por quién recae
ese deber de prevención, claramente lo dice el artículo sobre toda persona. Y cuando decimos toda persona, comprende no solo a quien pueda causar un daño con su acción o omisión, sino también a terceros que no generaron quizás el peligro, pero que están en posibilidad de evitar el suceso dañoso o mitigar sus efectos. Esto lo rescaté y lo tomé claramente en las jornadas fue uno de los temas que también se hablaron en las jornadas nacionales, pero en el doctor Zavala de González lo incluye mucho en su libro de responsabilidad. Entonces, esto es una cuestión importante, que también el código, cuando dice toda persona, incluye lógicamente el Estado, porque el Estado es una persona, es el Estado una persona, a pesar de la inaplicabilidad de las normas del Código Civil de la Nación, que surge del artículo 1764 y 1765, ¿no? Por la cual sería escandaloso sostener una solución, para mí, una solución contraria, más aún el deber de prevención, que pesa, ¿sí?, sobre un particular razonablemente y que no debe ser superior al que identifica la circunstancia que le corresponde al Estado. Es decir, que el artículo 1710 se aplica a la responsabilidad preventiva del Estado, no de manera directa o subsidiaria, sino por analogía. Y por otro lado, había determinado que tenemos que ver sobre qué conductas son exigibles, sobre qué recae. Primero, sobre quién y ahora cuáles son las conductas. Y acá, el 1710 habla de tres incisos, presenta, mejor dicho, tres incisos donde estrictamente la situación de la prevención del daño se da en el inciso A y B, y en la tercer inciso, que sería el inciso C, plasma una situación totalmente distinta a las dos anteriores, que es la carga del damnificado de evitar el agravamiento del perjuicio. Por eso vamos a ir analizando las tres situaciones. Primero, la de evitar un daño, de causar un daño no justificado. Luego, adoptar las medidas para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Y el tercero es el deber de no agravar ese daño ya producido. Cuando hablamos de evitar causar un daño no justificado, y bueno, tenemos como primer medida qué entendemos o qué significa evitar. Y evitar, si buscamos en el diccionario, en la enciclopedia, en la Real Académica Española, dice que evitar es apartar algún daño, peligro, molestia, impedimento que suceda. Eso es lo que se sobreentendería, lo que significaría evitar. Pero la evitación del daño no es impuesta en términos absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya que para que sea exigible, es preciso que la causación del daño provenga de una conducta como antijurídica, en la cual esto está determinado en el Código, en el artículo 1717, que dice: una acción o omisión es antijurídica cuando cause un daño no justificado. Por ende, es preciso que la evitación del daño dependa del sujeto, o sea el sujeto que tiene que tratar de evitar el daño, lo cual supone que va a tener ese poder o autoridad, por sí o por terceros, para gobernar el desenlace de esos hechos. Eso se ha sostenido en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en La Plata, que son las Jornadas Nacionales que se hicieron en el año 2017, en una comisión, en la 26ª Jornadas Nacionales, en la localidad de La Plata. El deber de prevención solo existe con relación a daños no justificados.
lo cual debe interpretarse en ese sentido de que la causación o la evitación de los daños debe prevenir de una conducta antijurídica y únicamente hay deber de evitar daños que derivan de conductas contrarias a ese ordenamiento jurídico. Por otro lado, tenemos el segundo punto que dije, que es adoptar perdón. Adoptar. Me quedé. Adoptar las medidas para evitar que se produzcan el daño. Aquí, precisamente, toda persona, en cuanto de ella depende el deber jurídico de adoptar de buena fe, conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuya su magnitud. Esto, obviamente, lo establece en el artículo 1710, inciso B, que a diferencia del inciso anterior, estamos ahora ante situaciones de peligro o agravación del daño originadas en la ocasión u omisión de terceros extraños o inclusive fortuitas. Primero le pido disculpas porque, bueno, me ahogué un poquitito, perdón. Y estoy bien, no se preocupen. La solución normativa no tiene antecedente en el derecho comparado, lo cual no debería sorprender que puede terminar convirtiéndose a cualquier persona en protagonista activo o destinatario del deber de evitar, en cuanto de ella depende todos daños que no serían causados por sí ni por tercero, por cuyo caso estos hechos de responder, ni por cosas de las que el dueño o el guardián. Eso parece un poco excesivo, aunque se atenúe dicho deber de prevención. En cuanto a ella dependa, acuérdense que esto está dentro del articulado y de la buena fe o medidas razonables. Esto es mi opinión particular. Yo considero que como existe un deber de prevención que impone a toda persona evitar bajo ciertas condiciones el daño, pierde un poco de vista en nuestro sistema que existe un derecho general de no actuar manteniéndose en carácter pasivo, ligado a la libertad que solo reconoce porque solo se reconoce excepcionalmente. Les puedo dar un caso, por ejemplo, cuando una persona impone actuar en determinado sentido y el agente omite hacerlo. Otro caso que también está en el articulado, cuando pueda configurarse un abuso de derecho y debe abstenerse de actuar, o sea, en libertad de no hacerlo. Existen diferentes situaciones donde a veces la misma norma y el código determina que no hay un deber general en la cual le permite directamente no realizar determinadas conductas. No es que uno esté coartando la libertad, sino es lo que puede llegar a surgir en el código. Yo lo que sí hice hincapié en que independientemente de todas estas situaciones, es necesario tener en cuenta que los dos primeros incisos tratan de establecerse de manera conjunta de deber de prevenir el daño. Y en cuanto al tercer inciso, que es el inciso C, lo que hace que no incluye técnicamente una suposición o un supuesto de prevención del daño, sino una carga
de minimización o mitigación del perjuicio ya producido en cabeza del propio damnificado. El que sufre un daño tiene la carga y el no deber jurídico en cuanto de él depende de no agravar el daño ya producido. Se trata de un imperativo que está impuesto por el principio de la buena fe, ligado al principio de la reparación plena. A diferencia que armé acá de los supuestos de prevención de daños previstos en el inciso A y B del 1710, el supuesto que así nos ocupa, precisamente, el inciso C, directamente trata un problema de mitigación del perjuicio producido, o sea, su no agravamiento. ¿Qué hice yo en cuanto al análisis con respecto, estoy 7 y 25, con respecto a las diferencias? Hay claras diferencias de prevención del daño que están distintas en el inciso A como en el inciso B. Por ejemplo, tomé la prevención del daño importa un sistema de alerta permanente frente al peligro o amenaza de daño, que es reactivo ante su potencial. En cambio, la mitigación, que presupone un daño ya consumado y las medidas adecuadas para mitigarlo, o sea, para impedir que se agrave. Otra situación que vi diferencia entre los dos primeros incisos del 1710 con el último, que es la carga, ¿sí? Es quien previene, anticipa el daño y lo evita. Quien mitiga no evita el daño, sino simplemente aminora su agravamiento. En cuanto a la pretensión preventiva, que ya sería, estamos en el análisis del artículo 1711, acá se trata de una pretensión preventiva que pero estar orientada exclusivamente a la abstención de aquel resultado que se traduce en un mandato de qué, de dar, de hacer o de no hacer algo, ¿sí? Esta prestación orientada a revestir o modificar la situación que genera el riesgo de dañosidad que determina su promoción. No tiene, carácter excepcional, ni tampoco esta acción ni es subsidiaria, ni debe ser objeto de interpretaciones restrictivas. Pero si bien la pretensión preventiva en autónoma, nada impide que pueda articularse de manera conjunta con otras, ¿sí?, de naturalezas resarcitorias. Esto no quiere decir que la acción preventiva tiene que ser única y determinante, sino puede ser que se pueda ser articulada de carácter accesorio con otras acciones resarcitorias. La acción preventiva lo que puede plasmar son dos o por lo menos caminos distintos, ya como una acción autónoma independiente o por otras vías procesales como la tutela inhibitoria a título accesorio, principal o complementario de un objeto procesal. Entre ellas podríamos mencionar por su importancia las medidas cautelares, las medidas de autosatisfactivas, los procesos inhibitorios comunes, el pedido de resarcimiento del daño no cuestionado, o sea que se puede complementar a lo que sería un objeto principal. Son requisitos para la procedencia de esta acción preventiva que marcan el 1711, y bueno, yo traté de plasmarlo en seis ítems, en 6 requisitos esenciales, que trataré de analizarlo en breve, por lo menos los enuncio y lo voy a desarrollar en poco por el tiempo. Que primero es una acción, un requisito esencial es que tiene que haber una acción o una misión con razonable aptitud causal para generar un peligro de daño no justificado. Otro requisito que es procedente para la acción, que debe ser procedente para la acción preventiva, es la conducta riesgosa que debe ser antijurídica. Asimismo, un tercer requisito
que debe haber es una razonable previsibilidad de la producción continua o agravamiento del resultado nocivo. La otra más, que podría ser la amenaza de un interés no ilegítimo, sea patrimonial o extrapatrimonial o de manera individual o colectiva del accionante. Tiene que existir una posibilidad material de detener el efecto lesivo. Y por último, no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Yo lo que voy a tratar es, en síntesis, de darle un poquito de análisis a cada uno de estos incisos, estos requisitos, para darle una mayor comprensión. El primero es que tiene que haber una acción o una moción con razonable aptitud causal para generar un peligro de daño no justificado. La pretensión luce orientada precisamente a que el demandado haga o deje de hacer algo que con razonable aptitud causa puede generar un daño no justificado. Es irrelevante, esto lo aclaro, la identidad de la gente, ¿no? Que puede ser tanto, vuelvo a repetir, como una persona humana o jurídica, que es irrelevante, pública o privada, la solución es la misma. Pero la tutela inhibitoria procede de tal como contra particulares como contra el Estado y sus funcionarios públicos. Sí, pero se exige precisamente la presencia de una acción o una omisión, que sea actual, que sea idónea para producir un daño futuro o para provocar su agravamiento, haciendo nacer así en el afectado un interés para promover una acción preventiva y conseguir el dictado de una sentencia de mérito sobre el particular. El demandante, ¿qué va a tener que hacer? Debe acreditar precisamente la vinculación razonable entre la actividad o inactividad ilegítima del demandado y el daño que, conforme al estándar de causalidad adecuada, podría derivar como una consecuencia inmediata o mediata, previsible o de que aquella. No se exige la demostración de la certeza del daño que amenaza, o basta con una probabilidad o previsibilidad. No necesito la demostración del daño, solamente a mí me basta una previsibilidad, probabilidad. En cuanto al segundo requisito, la conducta riesgosa debe ser antijurídica. Y bueno, no cualquier acción o omisión puede dar lugar a una acción preventiva. Es preciso que ella sea sí o sí antijurídica, o sea, contraria al ordenamiento jurídico integral, y ello explica que no proceden medidas de tutela preventiva frente a daños que puedan ser consecuencias de una actividad legítima de la administración pública. El otro requisito indispensable, estoy tratando de hacer una reducción de la charla o del disertamiento por el tiempo, estamos en que tiene que ser razonablemente predecible, es decir, es preciso que quien articula la acción preventiva acredite suficientemente un resultado dañoso previsible y conforme al curso normal y ordinario de las cosas, en caso de no establecerse o no sujetarse a esa medida. De otro modo, no se justifica la invasión en la esfera ajena. El juez lo que va a tener, dice claramente, ponderar la posible relación causal entre la conducta antijurídica que hace previsible la producción de un daño y el particular, la entidad que a éste podría llegar a asumir en caso de configurarse. El cuarto requisito, hablábamos de una amenaza de un interés no ilegítimo, si la pretensión preventiva solo procede cuando la acción o omisión
plasme específicamente una amenaza concreta, cierta, real, de un interés no ilegítimo del accionante o individual o colectivo, sino patrimonial o extrapatrimonial. El otro requisito siguiente es la posibilidad de detener el efecto lesivo, es decir, la posibilidad de mantener, de tratar de detener, ¿sí? Porque si no lo detenemos no podemos entablar esta acción, sino ya pasa a ser una acción resarcitoria. Es preciso, como también yo, que la acción dañosa no se encuentre totalmente consumada. Ahí está el tema, que no se encuentre totalmente consumada, porque si está consumada no podemos ir por esta vía, sino por la otra, sí, que sería prácticamente la resarcitoria. De ocurrir esto último, es decir, que se encuentre consumado, ninguna prevención o evitación sería posible, quedando solamente por acudir por las vías resarcitorias. Esto es lo que en base a lo que venía a fundamentar un poquito. Y por otro lado, que es el último requisito para la acción preventiva, es precisamente que no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. ¿Qué son los factores de atribución? Obviamente, esto es un análisis, es el ámbito de la responsabilidad, que está el factor de atribución subjetivo, objetivo. Entonces acá no es necesario demostrar o exigir que se concurra para que entremos a esta responsabilidad civil preventiva, que se cumpla con este factor de atribución. Con respecto a lo que sería, y 36, con respecto a lo que sería en cuanto a la legitimación, el Código establece en su artículo 1712 que están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés. ¿Cómo? Razonable en la prevención del daño. Es decir, vamos a separar un lado quienes tienen los sujetos legitimación activa y quienes tienen la legitimación pasiva. Entonces, ¿puede accionar con legitimación activa? Puede accionar toda persona que acredite un interés razonable en la prevención del daño. Es decir, que el actor no solo debe acreditar ser titular de un derecho o de un interés razonable no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva amenazado por la conducta del demandado. Ahí lo que se protege es todo tipo de situación jurídica subjetiva, debiendo tratarse de un interés cuya lesión puede tener una razonable actitud para configurar un daño. En cuanto a la legitimación pasiva, la acción va a proceder contra quienes de manera sea directa o indirecta, por el hecho de la cosa o por realizar actividades riesgosas, podrían ser civilmente responsables del daño que se procura evitar. De igual modo, contra quienes tienen un deber específico de prevención impuesto por el ordenamiento jurídico y contra todos los que sin ser productores del daño son quienes los permiten o coayudan a su producción mediante la colaboración, negligencia o incumplimiento de su obligación de prevenir. También puede articularse contra sujetos que no han generado el riesgo, dado que se procura aventar, como también la acción preventiva puede tener como destinatarios o demandados tanto a particulares como a la administración pública, que tanto puede ser centralizada o descentralizada cuando incurre en un acto o una emisión ilícita idónea y para causar un perjuicio, ¿sí?, de modo particular. Y por último, en cuanto a lo que serían los 4 artículos del Código Civil, tenemos el 1713, que los leo, que dispone precisamente que la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva, provisoria, obligación de dar,
hacer o no hacer según corresponda, debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medios más idóneos para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. ¿Qué quiero con esto? Obviamente que la sentencia de la acción preventiva tiene unas características particulares que sería, en primer medida, es necesario recalcar que el juez tiene amplias facultades a la hora de resolver. Fundamentalmente, ¿sí? O sea, tiene esa facultad fundamentalmente y no está compelido a seguir planteo de partes, porque puede actuar de oficio, ¿sí? Pudiendo incluir y se actúa de oficio. No rige de esa manera el principio de congruencia y la finalidad perseguida es asegurar una máxima eficacia en la obtención de la finalidad preventiva perseguida, dado que en este último caso puede afectar el derecho de defensa de las partes cuando el juez debe ser muy prudente, ¿sí?, a la hora de proceder de oficio, evitando que pueda generar situaciones abusivas, ¿sí?, porque no es necesariamente, aunque lo pida la parte, el juez de oficio puede resolver esta situación. Entonces, la sentencia puede imponer, como dije anteriormente, tanto una obligación de dar, de hacer o de no hacer, según lo que corresponda al objeto de juicio, y tiene la naturaleza de ser una sentencia atípica, ¿sí? A través de ella, el juez va a realizar una actividad más creativa que habitualmente requiere de controles, de implementación de lo resuelto, y de allí la necesidad de un juez de ejecución que verifique el cumplimiento de dichos mandatos. O sea, es necesario que con muy buen criterio la ley ordena al juez resolver, ponderando los criterios de menor restricción posible, de medios más idóneos, de menor restricción posible, para asegurar la eficacia de la obtención de la finalidad. Es una solución lógica, esto lo considero yo, porque parte de la base de un conflicto que puede involucrar derechos o quizás intereses que están amparados por la Constitución Nacional, por lo cual lo razonable en caso de conflicto es de seguir un criterio de conducta a la menor restricción posible de que aquel que haya resultado alcanzado por la medida. Debe como seguirse para eso un criterio de razonabilidad, siempre da razonabilidad, ¿sí?, en cómo lo debe y cómo se establece en el ámbito. Con esto, obviamente, analizando los legitimados por un lado y la sentencia que admite la acción preventiva, puedo llegar a decir que la acción preventiva puede ser provisional o definitiva, provisoria o definitiva, incluso en el marco de un proceso de autosatisfactivo, y se recepta en sentido amplio las figuras del derecho sustancial elaborado por la doctrina, que sería la tutela civil preventiva y de la tutela inhibitoria, y los derechos procesal como las medidas autosatisfactivas y las cautelares provisorias internas o definitivas. Esta tutela procesal inhibitoria, que el de la prevención del daño, contemplada con los dispositivos e instituciones de carácter procesal. Por eso yo les digo que dentro de la tutela inhibitoria procesal mencionamos por su importancia dos cosas: las medidas cautelares, particularmente las de innovar y las de carácter innovativo, que son esencialmente para asegurar la eficacia de la pretensión deducida y los efectos que deduce los efectos de la sentencia, y las medidas autosatisfactivas que han adquirido recientemente y muy relevante desarrollo en estas situaciones, ¿no? En el ámbito, vamos a decir, en el ámbito procesal. Ambos son, para mí, presupuestos de procedencia en carácter urgente,
¿sí?, ante la amenaza o lesión actual o inminente, previsible y objetiva de la producción del daño. Entonces, que conforme al curso natural y ordinario de las cosas, o en su caso de su prosecución, da la continuación o agravación una situación de riesgo que torne justificable un pronunciamiento judicial de hacer o de no hacer y una determinada conducta para evitar daños irreversibles. Lo que quería dejar, que yo igualmente les voy a dar un mail para que subirle el material precisamente he obtenido, son en 45, un fallo donde he tomado, que se los voy a, no sé si yo les dejo mi mail es amamontalto@hotmail.com.ar, donde les puedo dar las bibliografías en la cual he tenido rescatado toda la exposición, principalmente en un fallo que fue sobre acá en la Cámara, dictado de la Cámara de Azul, el miércoles, 24 de junio del 2020, donde hubo en primera instancia, dieron lugar a una acción resarcitoria, para resumir, igual yo los tengo el material en mi poder. Entonces dieron, a lo que voy es, en primera instancia se llevó a cabo con una sanción de resarcimiento, ¿sí?, de daños y perjuicios, y el juez, los camaristas, han resuelto sintetizar el resarcimiento fundado en este deber de prevención, donde es muy interesante, rescatable el fallo, que si en caso yo se lo voy a ver si puedo de alguna manera subirlo en Instagram por este medio, y es lo que en cierta forma tengo uno de daños y perjuicios en el ámbito civil, otro en el ámbito del derecho de la salud y otro en el ámbito del derecho del derecho ambiental. Entonces, para concluir con esta situación, yo considero de que este instituto de la función preventiva es una norma eminentemente sustancial, que establece las bases inderogables que deben ser respetadas tanto y ajustadas en el ámbito local, y que se incorpora una norma que establece la legitimación, lo que en principio no se lo da a quien tenga un interés razonable que lo determina, y no abarca todos los damnificados indirectos, sino a los directos, o sea, que sufrieron o pudieran sufrir un daño, respecto de las cuales se presume su interés para deducir la pretensión de la prevención. Para los damnificados indirectos, únicamente si demuestran aún sumariamente su interés. Por mi parte, entiendo que ese interés puede ser tanto individual o colectivo, tal como se desprende, ¿no?, también del artículo 14, que comprende los derechos colectivos, ¿sí?, del artículo 14 del Código Civil y Comercial de la Nación. Procede contra actos, o sea, estoy haciendo como una síntesis, procede contra actos o omisiones antijurídicas, por lo que el hecho generador debe ser, en principio, ilícito. La medida es independiente del factor subjetivo o objetivo de la atribución. Esto está claro, porque no se requiere. Por eso va a ser totalmente independiente, pero sí debe guardar una adecuada relación de causalidad con el resultado probable, es decir, con el perjuicio esperable según el curso normal de las cosas. Esto lo clarifica el 1715, el 1726 y el 1727 del Código Civil.
La sentencia puede ser dictada de modo provisorio o definitivo a pedido de parte o de oficio, en un proceso ya iniciado o promovido solo a esos efectos, otorgándose al juez amplias facultades para poder dictaminar los mandatos de dar, hacer o no hacer. Esa facultad oficiosa que tiene nuestra señoría, yo estoy abogada independiente, por eso tengo su señoría del juez, solo puede actuar en el marco de un proceso iniciado o en curso. La norma dice que el juez debe, siempre puntualizo, y la verdad a mis alumnos siempre les digo lo mismo y se los comparto con ustedes, tomemos hincapié cuando dice el debe y el puede. Son facultades, por eso acá la facultad oficiosa del juez, y a su vez dice la norma que el juez debe disponer las medidas, lo que debe entenderse imperativo solo con relación al dictado del pronunciamiento, pero no de su recepción, lo que es facultativa para el juez, según los criterios ponderados fijados. Además, aclaro, dada la naturaleza de las facultades judiciales, podrían tomarse en cuenta, me fijo el horario por las dudas, podrían tomarse en cuenta que el magistrado también puede modificar la pretensión y adecuarla según las circunstancias del caso. Por ejemplo, en una obligación de dar suma de dinero, la podría modificar en una obligación de hacer. A veces se da en ese caso, ¿no? Rige por analogía, o por reseñar el principio del artículo 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece, lo leo, que el juez puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intente. La medida y razonabilidad de la extensión del mandato debe resultar de un juicio de ponderación atendiendo a las menores restricciones posibles del derecho limitado y a la idoneidad de la restricción. En síntesis, la acción preventiva puede ser provisional o definitiva, incluso en el marco de un proceso autosatisfactivo, y se recepta en un sentido amplio las figuras del derecho sustancial elaborada por la doctrina, tanto la tutela civil preventiva y de la tutela inhibitoria y de los derechos procesal, como las medidas autosatisfactivas y la cautelar provisoria o definitiva. A raíz de este margen de situaciones, concluyo que la doctrina se pronunció en mayoría a favor de la incorporación de esta función preventiva. ¿Sí? He leído varios artículos, el artículo del doctor, si le hago homenaje a mi querido Juan Martín Alterini, donde considero que justamente de una de sus partes habla de un libro de la función preventiva en la responsabilidad civil. También he tomado otras bibliografías donde, por eso les reitero mi mail, donde tengo mucho material, donde está precisamente fallos que los tengo, que rescaté en el sentido de incorporé para tratar de hacerle esta situación. Mi mail, les vuelvo a repetir, es amamontalto@hotmail.com.ar. Desde ya, tenemos 5 minutos. Esto yo sé que lamentablemente, según me han explicado, se puede llegar a cortar la transmisión. Yo de mi parte les agradezco. Para mí es un placer, como siempre, me sumo estas posibilidades de aprender y de crecer con ustedes.
En caso de que tengan alguna duda, bienvenidos, siempre estoy a disposición para darles las consultas o hacer las consultas que quieran. A ver, y yo estoy siguiendo instrucciones de graduado. A ver, ahora sí, ¿alguna persona o alguien quiere hacerme alguna pregunta? Porque tenemos brevemente 5 minutos. ¿O algún comentario? Yo lo estoy leyendo ahora. Y les pido disculpas en principio porque ya vengo de dar hoy dos charlas bastante importantes. Ahí, Carlos, muchas gracias. Solamente, perdón, que estoy leyendo y agradeciendo en particular. Gracias, Carlos. Martín también. Lidia, excelente. Muchas, sí, gracias, muy amable. Y disculpen con este tema. Carlos, muy bien. Muchas gracias, Fiorito. Marcela, gracias. Doctora Viviana, muchas gracias. Espero que le haya sacado las inquietudes. Verónica también, muy bien. En todo caso, reitero, mi mail es amamontalto@hotmail.com.ar. Estoy a disposición, muy bueno. Pedirles, perdón, se me puedo leer, se me borró. Reitero mi mail, amamontalto@hotmail. Paola Betina Germino, gracias, me acuerdo de usted que fue alumna mía. Muy bien, gracias Paola por estar, mire, tantos años, 30 años. En caso de que, reitero mi mail, amamontalto@hotmail.com.ar. Gracias Jorge, gracias Andy, clarísima su exposición. Carlos, discúlpeme, estuve un poquito me agarró catarro. Y acá Paula me está preguntando, no tenía capacidad que quería formular, lo voy a revisar. Sí, por favor, no me pregunta por mail. Estoy a lo que necesiten y si les puedo dar material, tengo mucho material para entregarles con respecto a este tema. Así que yo de mi parte, esto está por finalizar. Les agradezco, disculpen la situación que tuve, vengo de dar 2 clases ya así expositivas. Está mejor, doctora, sí, quédese tranquila, estoy muy bien. Lo que pasa es que a veces hablar mucho me agarró un picacintito. Gracias, Paola. Siempre estoy, Verónica igual. Verónica Barrientos, me parece. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Así que estamos, lo que necesiten. Solamente les pido disculpas. 3 charlas al hilo, que sí, Fiorina, 3. Hoy di en Pergamino y también di otra charla en otra facultad y en esta honorable y orgullosa facultad de la Universidad de Buenos Aires. Sí, 3 charlas, pero estoy muy contenta. Me quedan solamente 20 segundos. Yo no pensé que iba a ser tan rápido. Un abrazo de corazón y esto obviamente, como dice acá, al finalizar será elevado, ¿sí? Por favor, Andy, mándeme, la asunción de un riesgo puede ser... mándenme por mail, se los contesto. amamontalto@hotmail.com.ar. Muchas gracias.